No hay oficio ni profesión en los cuales el joven que los sigue no pueda ser un héroe. Esto dijo Walt Whitman. Hola, no sé a qué hora y día nos estás escuchando, pero sí sé con quién y dónde estás. Estás conmigo, Carlos Irisarri, y esto es La Buena Profesión, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con producción de Herbinarc, que explora caminos de mejora para los profesionales colegiados, porque creemos que una mejor profesión hace una mejor sociedad. En este espacio vamos a abordar al gran olvidado de la arquitectura, del que nunca se dice nada en revistas y libros, a quien nunca se pregunta por el resultado del trabajo del profesional. Y por eso lo hemos titulado El cliente tras la arquitectura. Contamos además con el firme apoyo de universidades a las que también les importa el futuro de sus egresados y les preocupa el trabajo de los futuros profesionales y su servicio a la sociedad. Hoy nos acompañan alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nebrija. La Universidad Nebrija mantiene desde su creación los valores diferenciadores de su modelo educativo, basados en docencia de calidad y en investigación como creación de conocimiento. El Máster Nebrija en Ingeniería Forense y Peritación Judicial tiene una clara orientación profesional dentro de un sector que está necesitado de expertos en materias bien diferentes: patología, construcción, valoración, derecho, etc. Es un programa de formación de especialistas sólidos que, además de conocer el caso técnico, serán capaces de resolver controversias, conflictos de todo tipo de rango, en un marco judicial y empresarial complejo y de muy alta exigencia. Hemos invitado para este tema a quien es seguramente una de las personas que durante años más arquitectura ha encargado, miles de metros cuadrados de proyecto y obra. Se trata de Juan Velayos, alguien que no necesita presentación en el mundo empresarial en general, ni mucho menos en el inmobiliario en concreto. Por si alguien está despistado, recordamos, Juan es licenciado en Derecho y Executive, MBA en IES. Ha sido socio de Uría y Menéndez, donde abrió la oficina de México, y de PricewaterhouseCoopers, donde lideró globalmente el área de transacciones de real estate. Además, ha sido CEO de Mixta África, Renta Corporación y Neynor Homes, la promotora española que adquirió desde Lone Star y sacó a bolsa en 2017. Juan Velayos es fundador y CEO de JV20, su propia boutique inmobiliaria destinada a gestionar patrimonios de calidad para grandes fondos institucionales. Y Juan, estás también, corrígeme si me equivoco, detrás de The District, el evento inmobiliario más cool de ahora mismo, que ha superado ya brillantemente sus 2 primeras ediciones. Es toda una actividad de alta calidad, que al final es la que mueve un sector del que comen los arquitectos y muchos otros profesionales. Esa es la razón de haberte invitado. Hace ya años te escuché hablar de la actividad de los arquitectos desde vuestra experiencia, con un discurso bastante impresionante. Creo que es una oportunidad la que nos das de escuchar qué es lo que hay detrás de esta negativa endogamia nuestra, que parece que nunca queremos saber nada del cliente y de las consecuencias de nuestro trabajo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por el podcast. Creo que puede aportar muchísimo a vuestro sector y un placer estar aquí con vosotros. O sea que aquí estoy a vuestra disposición y con ganas de pasar un buen rato juntos. Si os parece, yo en esos 15-20 minutos primeros, ¿no?, a raíz del título del podcast, pues me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre mi visión, sobre vuestro oficio, sobre vuestra profesión. Mencionabas antes que me has escuchado ese discurso hablando de los arquitectos. No lo escondo, lo digo con el máximo respeto, te diría con la máxima cariño, porque entre vuestro sector, obviamente, como bien decías, he trabajado con muchísimos de vosotros a lo largo de los años. Soy capaz de admirar vuestro valor, lo que aportáis a los proyectos, vuestra profesionalidad, vuestra creatividad, vuestro oficio. Por lo tanto, el primer mensaje es que cuando opino sobre mi visión de la arquitectura, lo hago no solo desde el profundo respeto, sino desde la profunda admiración, ¿vale? Y posiblemente vais a escuchar un discurso crítico, un discurso en el que creo que sois una profesión con un reto enorme de transformación en los próximos años. Y os voy a decir, porque así soy y así lo pienso, y no creo que haya variado demasiado mi visión en los últimos X años, ya bastantes, pero enfatizo, lo digo desde este punto de vista. Y creo que la profesión de la arquitectura, en una parte le ha ocurrido lo mismo que le está ocurriendo a todos los profesionales de alto valor añadido. Puedo pensar en un notario, puedo pensar en un abogado de prestigio. Todo aquello que tiene que ver con oficios en los que hay una grandísima capacidad técnica, habéis sufrido en los últimos ya bastantes años una dificultad en la que ha habido una percepción de que vuestro valor añadido era menos valorado, y perdonad la redundancia, por el mercado o por el cliente.
y habéis transitado desde una posición en que ¿dónde está el señor arquitecto? ¿Dónde está el señor notario? ¿Dónde está el señor abogado? A tener que entender que no sois unos dioses en el Olimpo, que no tenemos que estar todos a expensas de lo que dirá el señor arquitecto, sino que sois una pieza más en un engranaje cada vez más complejo, cada vez más colaborativo y en el que hay muchas piezas que son todas igual de importantes o inclusive superiores a vuestro rol. Y eso en los oficios con gran valor añadido y con gran componente técnico os está costando mucho. Seguís en muchas ocasiones queriendo pensar que todo debe pivotar sobre vosotros. Y para lo bueno y para lo malo, eso no es así. Eso es simple y llanamente no es así. Sois piezas de un puzzle muy valiosas, tremendamente valiosas. Si no sois capaces de entender el puzzle en su globalidad, en ocasiones no sois tan valiosas. O en ocasiones inclusive podéis ser un obstáculo al buen fin de un proyecto global. Ese es un primer mensaje que sí que me gustaría transmitir. Creo que aquellos arquitectos que son tan especiales, quizá, o seguro, no quizá, seguro, van a poder vivir siendo el centro del mundo, van a poder cultivar su egocentrismo con tranquilidad, como le puede pasar a Messi o a Cristiano Ronaldo en el fútbol. Pero es que esos son muy pocos. Los grandísimos jugadores de fútbol son los jugadores de equipo. Son los jugadores que entienden las dinámicas para llegar al buen fin, el resultado. Y por lo tanto yo creo que en vuestro oficio tenéis que entender, si tenéis la suerte o la desgracia de poder ser unos divos a los que todo a vuestro alrededor gire, o si lamentablemente en un 99,9% de los casos ese camino va a costar mucho que tenga un recorrido exitoso. Segundo gran mensaje, también como a todas las profesiones técnicas, lo que se os pide y lo que se os exige es un gran conocimiento técnico. Y por lo tanto, vuestro foco está en que en vuestra área de responsabilidad o de experiencia ser absolutamente punteros. El problema con los oficios, sean técnicos, es que perder la noción del negocio. Y en la visión de alguien como yo, que con una visión más empresarial o de gestión, me gusta entender que todo el equipo de trabajo está entendiendo la finalidad del negocio. Y ahí sí que os transmito que en muchas ocasiones tienes la percepción de que el arquitecto no está entendiendo el negocio. No está entendiendo el componente que existe en toda operación de resultado, en tiempos o plazos y en margen, en términos económicos. Es muy frustrante cuando tienes esa percepción como empresario, y a la inversa es fascinante cuando ves un interlocutor que entiende perfectamente el negocio. Por tanto, mi segundo gran mensaje, el primero ha sido jugadores de equipo, el segundo gran mensaje es: no podéis evolucionar hacia un entorno exitoso sin tener un conocimiento sólido de la finalidad de vuestro cliente. Y eso exige tener un conocimiento sólido de una cuenta de resultados, de una TIR o de unos números. Porque solo que vuestro cliente perciba que lo entiendes, ya sois un jugador, ya estáis en su equipo. Si no lo está viendo así, va a tener un stopper que le va a costar tener la confianza de que estás totalmente alineado con él. El tercer gran concepto es el que yo llamo eficiencia o pragmatismo versus creatividad, genialidad. El mejor de los mundos es el eficiente, pragmático, creativo y genio. Pero lamentablemente hay un porcentaje muy relevante de los proyectos que necesitan ponderar la eficiencia / pragmatismo con la creatividad / genialidad. Y en mi experiencia, muchas veces la balanza del arquitecto se descompensa hacia la creatividad, genialidad
con un componente de egocentrismo a veces elevado, en lugar de ponderar la balanza hacia la eficiencia y pragmatismo, que siempre es lo que te va a exigir un cliente, desde un punto de vista empresarial. Y la reflexión es la misma que os hacía antes. Cuando tienes la percepción como cliente que tu compañero de viaje, el arquitecto, está ponderando la balanza hacia el lado contrario, enseguida hay una percepción de que no estás alineado, de que no estás en el mismo barco. Y eso, que hay una tendencia, yo diría, natural hacia la creatividad y a la genialidad, que jamás debéis perder, porque es una aportación de valor altísima a un proyecto, porque los proyectos al final tienen que tener un componente estético de diseño, que son la clave comercialmente, pero lo que yo transmito no es que renunciéis a ello, sino que sepáis tener una escala de prioridades y de ponderación alineada con lo que necesita vuestro cliente. Y eso, si voy un escalón para arriba de lo que os contaba, requiere no esa parte de egocentrismo, sino esa parte de ser un jugador de equipo, y requiere tener unos sólidos conocimientos de negocio empresariales para entender cómo en una coctelera en la que hay que tratar de alcanzar lo máximo de todo ello, de la eficiencia, del pragmatismo, de la creatividad, de la genialidad, lo ponderas y lo priorizas desde los zapatos de tu cliente. Porque volvemos otra vez a la alineación de intereses. Si doy un paso más en vuestro reto, es que sois una profesión, como tantas otras, en las que la tecnología va a ser un drástico disruptor de vuestro sector, como tantas otras profesiones. Estáis empezando a vivir, pero todavía es muy pronto, pero va a acelerarse muchísimo, muchísimo. Vais a empezar a vivir en la dicotomía entre niego la mayor, la tecnología en ningún caso va a ser capaz de ser una disrupción porque yo soy un genio, porque esto es muy creativo y porque ¿a quién se le ocurre pensar que la tecnología va a ser capaz de hacer algo ni remotamente parecido a la que yo soy capaz de hacer como genio que soy? O vais a tener que empezar a pensar y a convivir con la absoluta distorsión que la tecnología va a suponer a vuestro oficio y a vuestra profesión. Y va a haber disrupción por todos lados. El primero, porque un oficio como el vuestro, con un componente alto, como todos los servicios de horas hombre, de horas persona, la tecnología en muchos casos va a ser capaz de acelerar drásticamente ese componente de poco valor añadido de horas persona. Y vais a tener que empezar a entender que desde la visión de un empresario no hay ni tan siquiera debate. Va a exigir, va a querer soluciones que implementen tecnología porque le van a eficientar muchísimo las horas persona con una minimización de error para llegar al momento de un proyecto que ya veremos, será anteproyecto primero, luego será proyecto básico y no tan lejos será proyecto ejecutivo, en el que vuestra aportación de valor va a transformarse en ser capaz de hablar con la máquina para que sea la máquina con la aportación de valor vuestra la que haga el mejor anteproyecto, el mejor proyecto básico o el mejor proyecto ejecutivo, y vuestra interlocución va a ser posterior a la tecnología para ser capaz de realmente darle la diferenciación definitiva a ese proyecto. Esto, que es muy fácil de decir y que parecía utopía hace poco tiempo, si realmente no lo estáis viendo, os puedo transmitir con total contundencia que os estáis equivocando. Y la pregunta que os tenéis que hacer como sector, como oficio, como profesión, es cómo convivís, interactuáis o enriquecéis vuestro oficio, vuestro servicio, vuestro delivery al cliente a través de la tecnología, siendo vosotros imprescindibles en esa aportación. El que no lo entienda así, mi apuesta es que en unos años le va a costar mucho competir en este mercado. De todo lo que os he dicho, posiblemente esta sea para mí la visión más retadora, porque como nos ocurre a todos los que ya empezamos a tener años, hemos de entender si queremos ser barreras, búnkers de contención para que la tecnología no entre en nuestros sectores, en nuestros oficios, y eso va a ocurrir con un porcentaje altísimo de los arquitectos veteranos, porque simple y llanamente, como personas inteligentísimas que son, van a entender que ya no están a tiempo, como me puede ocurrir a mí, o
si tenemos la suerte de ser chavales, jóvenes, saber que esa va a ser nuestra ventaja competitiva. En pocos años, un arquitecto de talento va a tener que haber incorporado la tecnología para tener éxito, y posiblemente esa sea vuestro gran diferenciador de la gente joven, del talento joven, para desbancar al talento con experiencia o al talento de algo de más años. ¿Cómo convive la profesión, el oficio y el servicio con la tecnología? Va a ser otra de las grandísimas claves. Y acabo como empezaba. Todo esto lo digo desde el más profundo respeto y admiración por una profesión en la que tengo buenísimos amigos, con los que convivo a diario y con lo que de forma más reverente o irreverente o educada o no educada me escuchan este discurso simplemente porque me los quiero como amigos y me los aprecio mucho y respeto mucho como profesión. ¿Para qué ponerle un poquito de spicy al jugo de tomate? Porque si quieren estar al frente de la transformación de la profesión, creo que estos ingredientes los tienen que incorporar. Y lo que os estoy contando creo que aplica a otras profesiones. Lo hemos vivido con el notario. A mí es la que más me ha parecido, de que alguien que se creía que cuando entraba en la sala todos nos teníamos que levantar y arrodillar, a entender que es un prestador de servicios a disposición de sus clientes y de su oficio, que es imprescindible y de grande esto como el vuestro. Y no os aburro más en esta primera parte de la charla. Espero que lo que os haya dicho seguro que no os ha sorprendido, pero por lo menos espero que os haya generado algún resorte en la cabeza con el que podáis reflexionar. Pues efectivamente, Juan, buen rapapolvo que nos has echado. Merecidamente. Este tema que ahora vamos a intentar ir un poco al detalle y a tema más propositivo, que es lo que buscamos. A mí lo que me parece un poco fastidioso, es decir, que esto, que tienes razón y que conocemos, realmente nadie cambie, nadie haga las cosas. Mira, he tenido la suerte de tratar, que falleció el año pasado, a Arthur Gensler, que te sonará, es el arquitecto que más facturaba del mundo. Personaje, tuve suerte de tratarle a través de correos electrónicos, porque como sabes yo soy bastante pesado. Y este hombre incluso le publiqué tiene un manual de gestión empresarial, pues lo publicamos en castellano, un libro estupendo, donde él además esto ya en los años 60, su punto de inflexión lo cuenta él, cuenta ahí un poco su biografía, a la vez que principios de gestión y tal. Decía, su punto de inflexión fue empezar a ir por la noche a la escuela nocturna de empresa. Digo, joder, si es que no me han enseñado nada de esto, no sé buscar un cliente, no sé retenerlo, no sé qué es lo que quiere de mí, le estoy vendiendo un producto que es el mismo producto que hacían mis abuelos, y entonces, bueno, pues esto que es sabido y que hay libros, está publicado y tal, es asombroso lo que cuesta cambiar, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la docencia. La docencia empieza a cambiar, hay escuelas ahora que afortunadamente esto lo entienden, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si alguna vez te han invitado a involucrarte en una escuela, ¿no? Bueno, esos jurados que se hacen de proyectos, etcétera, pues bueno, podía ir un promotor de calidad a decir por qué esto no te lo compro. ¿Cómo seleccionas tú un arquitecto? Por ejemplo, tú tienes ahora inversores, tienes un solar, hay en tu consultora. ¿Cómo les recomiendas qué arquitecto? ¿Qué haces? Miras qué capacidad, qué parámetros son un poco los que a simple vista te permiten decir que un estudio te va a funcionar bien o no. Exactamente, yo creo que lo que os he contado, yo creo que hay un porcentaje y cada vez superior de arquitectos que tienen ese chip, ¿vale? Y básicamente lo que te he contado. Cuando veo un arquitecto que le cuento el proyecto y veo que está entendiendo las claves para mí del proyecto desde un punto de vista de negocio, obviamente siempre el tiempo y el coste es lo importante, la calidad, bla, 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 pero cuando te lo aterriza en cada concepto concreto y ves que está teniendo esa capacidad de entender el negocio, esa empatía para ponerse a disposición de un equipo de trabajo en el que funciona con otros y por lo tanto enseguida ves que es jugador de equipo, enseguida ves que va a interactuar en un colaborativo con el arquitecto, enseguida ves que va a interactuar con mi equipo técnico, enseguida es alguien que está buscando soluciones, enseguida que es alguien que te dice, Juan, no vayas por ahí que esto va a tener un impacto en coste. Ojo, o sea, alguien que realmente es exactamente lo que te he dicho. Es un jugador de equipo empático con buena interpretación del negocio y que ves que no te está imponiendo su visión muchas veces estética y que no está teniendo la sensibilidad suficiente a las implicaciones que eso tiene, ¿no? En costes, en plazos, en calidades. Eso es lo que enseguida nosotros estamos valorando muchísimo, ¿no? Y como todo, pues luego vas encontrando tus referencias, ¿no? Los que te entienden rápido, los que tienes esa complicidad, los que tienen esa vocación de servicio que tú decías, ¿no? Los que escribes un WhatsApp el sábado y me contestan el WhatsApp inmediatamente, ¿no? O sea, hay una serie de parámetros
parámetros que van muy vinculados al mundo de los servicios, ¿no? Yo te diría de alto valor añadido, de alta complejidad, en el que hay mucha presión de tiempos, y eso es lo que estamos nosotros valorando. Yo te aseguro, y en mi caso particular, y hay otros muchos casos muy diferentes al mío, ese componente de genialidad me cuesta muchísimo ponerlo por delante de todo lo demás. Me cuesta muchísimo. Puedo tener un proyecto muy emblemático, muy definitivo, que puedo ponderar esa genialidad porque creo que va a ser lo que me va a hacer diferenciar los precios de venta, ¿vale? Y repito, el componente creatividad y estética va a estar siempre altísimo, ¿eh? Pero no puede arrollar todo lo demás. Y te diría que en mi caso, estoy yendo muchísimo hacia ese componente. Y el otro componente, te diría que es el del todavía muy incipiente, pero estoy cada vez viendo más el cómo eres capaz de aportar valor arquitectónico desde la tecnología, que hoy lo más simplista sería el BIM, ¿vale? Pero cada vez nosotros, por ejemplo, estamos incorporando más industrialización, nosotros sabes que trabajamos muchísimo con la madera. El embudo todavía es superior, y los arquitectos que tienen un discurso conmigo sólido en industrialización, en BIM y en materiales alternativos como la madera, que es nuestro caso, pues se me estrecha muchísimo el número de potenciales arquitectos con los que trabajar, si te soy sincero. Y dicho eso, hay un montón de excepcionales arquitectos que trabajo con ellos y que los tengo, en el altar, porque todo lo que te he dicho lo hacen, y lo hacen de maravilla. Bueno, está bien que ahora digas que hay un montón de arquitectos que sí lo cumplen, porque ya hace ya bastantes años en un evento en Cibeles, aquí en Madrid, en una charla de estas comentaste que solo confiabais en 5 arquitectos en toda España. Fue una frase muy contundente que dices, caramba, hay 50.000, ¿no? Bueno, ¿no hay también un margen de riesgo por vuestra parte? ¿No tenéis que asumir también un margen de riesgo en los desarrollos, aunque sea para diferenciaros de la competencia? Necesitáis un arquitecto, efectivamente, que pueda proponer, no sé, cambian los modos de habitar, cambian los tipos de familia, cambian, a lo mejor ya la gente ya no juega al pádel y tiene muchas mascotas y entonces necesita, no lo sé, tenéis que también buscar un poco que ese arquitecto tenga ese carácter propositivo, ese carácter un poco de buscar acertar con una demanda diferente, ¿no? Absolutamente. Yo te diría que fundamental. Cuando te hablo de un arquitecto que es jugador de equipo, nosotros básicamente hoy por hoy hacemos prácticamente solo alternativos. Y por lo tanto lo que necesitamos es arquitectos que en un activo que tiene mucho, cuando hacía yo Build to Sell, que eran todos iguales, pues ahí con la pista de pádel en la piscina, más o menos ya tiraba para adelante, ¿no? Y la reflexión era la pista de pádel, la piscina y el gimnasio, O sea que siguen siendo un poquito las 3 cosas que hay en la coctelera. Cuando te metes ahora, por ejemplo, que estamos haciendo un living alternativo en la Plaza Cataluña, ¿no? Pues aquí el debate es mucho más profundo. Y el debate aquí es cómo explotamos las zonas comunes. Cuando estamos haciendo el senior living en La Moraleja, pues estamos hablando de senior living, y de senior living hay muy poquita experiencia. Al final hemos tenido que hacer con arquitectos que nos hemos tenido que traer con un componente español fuerte, pero que también con experiencia en Australia en senior living, ¿no? Porque estás trayendo activos que hay muchísima menos experiencia, y nosotros como empresarios o como gestores, precisamente lo que necesitamos es que nos traigan esa creatividad y esas reflexiones. Pero te diría, incorporando la parte de negocio. Es decir, para mí es diferencial decidir si ponemos en la azotea que tenemos arriba en Plaza Cataluña, si ponemos una restauración, ponemos un bar o hacemos una zona simplemente para que, ¿no? Chulísima para los chavales que están ahí. Bueno, chavales y no son chavales, porque esto lo estamos haciendo del corporativo. Allí hay muchísimo valor, creatividad, diseño que aportar, pero que lo vamos a valorar mucho desde la perspectiva de la generación de ingresos, ¿vale? Pero absolutamente, nosotros de hecho lo exigimos, ¿no? A mí no me vale un arquitecto que me diga, oye, yo vengo aquí a hacer casas soviéticas, para nada, ¿eh? De algún modo, yo creo que ambas partes también tienen que incorporar, pues joder, para lo que estamos para servir a la sociedad, ganando dinero estupendamente. Todo este tema, por ejemplo, del riesgo de un promotor es escaso. Tenemos una investigación en marcha sobre arquitectos que han promovido su obra, que la han promovido no tanto por ganar dinero, que lo han ganado además, sino porque veían que era la única manera de experimentar. Entonces, pero no hablo de experimentar locuras, que no hablo de, pues la muralla roja de Bofill, que probablemente sea un Torres Blanco, ejercicios empresariales absolutamente negativos, por mucho que estén en la historia. Me refiero, los primeros duples que se hicieron
en Madrid, que son unas casas muy cotizadas, se hizo Zuazo y las promovió él, porque no encontraba un promotor que se arriesgara, ¿no? Estamos hablando de los años 20, es una zona muy cara, un notario pues no quiere subir una escalera dentro de su casa, ¿no? Sin embargo, hoy, pues qué comunes o lo que sea. ¿No hay también ese déficit, echa para atrás parte de esa creatividad en un promotor? El decir, bueno, alguna vez vamos a arriesgar porque eso es lo que va a hacer avanzar la vivienda o va a hacer avanzar la ciudad, experimentos con cubiertas ajardinadas, no sé. No debería haber también ahí por vuestra parte algo de cierta flexibilidad, incluso dispuestos a ganar algo menos. Claro, tú te debes a tus accionistas, ¿no? O el promotor se debe a muchos accionistas. Yo creo que al final esto es como todo, ¿no? El dinero, y yo creo que el dinero, y más cuando gestionas dinero ajeno, ¿no? O dinero de terceros, ¿no? Pues tienes que ser muy consciente de eso, ¿no? O sea, cuando o tú tienes un mandato claro con tus clientes, ¿no? O con tu dinero, que al final confían en ti por tu creatividad o por tu genialidad, y por lo tanto lo que tú dices es, mira, déjame dinero para experimentar, o porque saben que soy, en este caso el que sea, un gestor disruptivo, ¿vale? Que donde hago la diferenciación es porque voy por delante y experimento cosas, pero lo que va a ser muy difícil es que lo haga a costa de no ganar dinero, o de perder dinero, o de ganar menos dinero inclusive, ¿vale? Eso creo que eso es utópico, ¿vale? Es decir, si yo me convenzo de que poner un jardín en la azotea, ¿vale? Con lo que sea, es porque realmente el cliente lo va a apreciar y el cliente lo va a traducir en que va a ser dispuesto a pagar más por la vivienda o por el alquiler, porque tiene ese jardín arriba genial. Por lo tanto, yo creo que esto lo engarzo con el comentario que te hacía, ¿no? O sea, ¿os sois capaces de interpretarlo y convencerme a mí como negocio de que esa disrupción, esa genialidad, esa creatividad va a reportar en positivo para mí, y no desde una visión egocéntrica? No, un empresario, con honrosas excepciones, y muchísimo menos un gestor de dinero ajeno como soy yo, lo que no puede pretender es que se le recuerde porque, en detrimento de que ganara más dinero su capital, hizo una genialidad o hizo una cosa chulísima. Y eso es lo que a veces creo que os intentamos transmitir a vosotros. No vale ese componente personalista de que cuando pases por ahí dices, yo soy el que hice ese jardín en altura, y que luego el empresario te diga, ya, pero tú sabes lo que me cuesta de mantenimiento, tú sabes los problemas que he tenido yo con humedades con el del octavo, será chulísimo, pero me hiciste un flaco favor. Entonces, ese equilibrio en que el mundo perfecto es, te hago un jardín, es una genialidad, pasa a la posteridad de Madrid, pero es que encima los vecinos de ese edificio, es que, vamos, te ponen en un altar y los pisos valen un 2% más porque suben a ese jardín, tiene una vista de Madrid y están entre medio del verde. Ese es el mundo perfecto, y eso es lo que tiene que haber alineación de intereses, ¿no? Y decías un concepto muy, muy interesante y además muy, muy real, que ha habido muchos arquitectos que han experimentado con el riesgo y a veces se han hecho promotores para poder experimentar ellos por tu riesgo, porque cuando es tu dinero o tu visión de que por ahí vas eso es lo mejor del mundo, ¿vale? Pero yo creo que también quizá tenéis que incorporar al oficio, y algunos lo estáis haciendo, esa visión de coherencia, ¿no? Es decir, si queréis que haya riesgo en un proyecto, para que sea más disruptivo, para que haya más creatividad, bueno, jugad vosotros también a ese riesgo. Es decir, no es difícil disparar con pólvora del rey, ¿no? Es decir, oye, yo hago, pero si va bien, diré a todo el mundo que yo soy el que lo hice, y si va mal, pues el problema es tuyo. Entonces, el dinero es miedoso, ¿vale? Y eso es un aspecto en el que, si hay alineación de intereses, y si tú lo que me estás proponiendo, porque sé que entiendes mi negocio, me dices, es disruptivo, Juan, pero es que te va a ir muy bien, porque vas a tener más demanda, porque tu activo va a tener más calidad, porque cuando vengan los fondos americanos a ver tu activo, todos van a querer ir a ver tu activo. Entonces me convences, pero me tienes que convencer desde la perspectiva de negocio, no desde la perspectiva de tu genialidad arquitectónica. He hablado desde el principio de servicio a la sociedad, que es decir, hacer avanzar la vivienda. Quizás, fíjate, el promotor medio, al cual, por supuesto, tengo todo el respeto, y además, bueno, que sabes que yo coincido al 90% con lo que estás diciendo, quiero decir, es probablemente la pieza del mundo inmobiliario. Nosotros estamos en el mundo inmobiliario, yo se lo digo siempre a mis alumnos, vosotros no estáis en el mundo del arte. O sea, el mundo del arte, la cotización de los cuadros, de no sé qué, suben, y vosotros estáis exactamente igual. Vosotros lo que os va bien es que el mundo inmobiliario suba, y entonces ya cotizáis más, ¿no? Bueno, pues dentro de ese tapiz inmobiliario, quizás todo el mundo está exigiendo I+D, y está exigiendo innovación, y está exigiendo...
el que es menos dispuesto a innovar es un promotor, que no, lo estás diciendo tú, no me voy a arriesgar. Suponte que un promotor con ojo hubiera cogido a Zuazo en el año 20 y tantos y digo, joder, esto de los duples, qué loco es, vamos a intentarlo. Voy a poner yo mi dinero, me voy a arriesgar y efectivamente le hubiera salido bien, porque tuvo mucho éxito y replicó el modelo, ¿no? Es decir, esa parte de I+D es un poco la que te estaba, no por el ego del arquitecto, por supuesto, sino porque todos tenemos que poner en ese I+D. Te voy a llevarlo al tercer escalón de los que comentabas. Por supuesto, la actitud, yo creo que es capital, como dices. Lo primero es querer estar en esta cadena. Es decir, yo trabajo con un montón de gente para sacar adelante un edificio y no soy yo por mi cuenta, ¿no? La formación, cosa que afortunadamente yo creo que poco a poco va cambiando. El tema de la tecnología. Ahora hay efectivamente un reto que yo creo que es fabuloso, que es para todos, para el mundo inmobiliario, para la sociedad, para el arquitecto. Es una oportunidad para todos, que es la prefabricación, la industrialización. Y ya, bueno, yo creo que ha salido en otro de los programas este bloque. Hay un bloque en Málaga, en primera línea, que me encantaba antes de saber que era prefabricado. Un bloque de vivienda que es difícil sacarle chispa a una vivienda, y un bloque precioso. Y luego, efectivamente, me contaron allí unos vecinos, yo creo ya lo contaba en otro, pues que se había montado en 3 meses. No se está esperando que el arquitecto sea el que cargue con toda esta historia, que me parece muy bien. Que decir, efectivamente, desaparecen unos nichos de trabajo, aparecen otros. Ahora, pues el crear un catálogo modular, lo que sea. Sin embargo, no veo yo las promotoras, pocas tienen su departamento de desarrollo de esto, pocas están dispuestas, como todos los sectores lo están haciendo, todos los sectores. En todas las empresas hay un de I+D, ¿no? Nokia, los reyes de los teléfonos eran unos tipos locos que estaban en una esquina, hacían televisiones. Y los de los teléfonos que fueron al final, ¿no? La revolución, pues era un sitio donde estaba la empresa metiendo dinero a fondo perdido, ¿no? No falta esto en el sector desde vuestro lado de la barrera. Hombre, yo ahí te hablo de sector, es lo que me toca. Yo hoy estoy bastante... Nosotros hemos lanzado una constructora que se llama 011H, ¿no? Que es básicamente una plataforma tecnológica que hace piezas de Lego, ¿vale? Para industrialización en un modelo design and build, y somos 80 personas en esa compañía y habrá 40 arquitectos, ¿no? 35 arquitectos. Eso es pura disrupción. Ahí ya hay bastantes millones o muchos millones de euros invertidos, y eso es I+D en vena. Ya le hemos entregado viviendas a EDAS, estamos entregando, ahora empezaremos con alguna otra de las grandes, o sea que yo creo que es una historia absolutamente disruptiva. Hemos lanzado una promotora nueva que empieza a construir en madera en Málaga, o sea, lanzamos nuestra primera promoción en Distrito Z. Por lo tanto, yo sí que creo que empiezan a haber iniciativas en el sector muy vinculadas a la industrialización y a la tecnología, con una clara convicción, posiblemente no con toda la modestia del mundo, pero posiblemente sí que es, pues posiblemente soy de los que un poquito pioneros, ¿no? Y el sector todavía le falta un poquito para llegar ahí, ¿no? Pero te diría que el sector ya ha entendido que la industrialización y la tecnología van a ser absolutamente disruptivas, y por lo tanto el arquitecto va a tener que involucrarse en ese engranaje, que todos saldremos de nuestra zona de confort, pero que el rol del arquitecto va a ser clave dentro de esos engranajes, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, yo creo que el problema que tiene nuestro sector endémico y que no cambiará, porque, bueno, yo soy de los que lo he intentado cambiar y hemos llegado hasta donde hemos llegado, es que sigue siendo un sector muy granular. Es un sector en el que el más grande pues hará 3.000 viviendas, ¿no? Y por lo tanto, en una España que hará por las pocas que quieras, ¿no? O el 60.000, pues es un 5% de market share el más grande, ¿no? Comparado con otros sectores, con otros mercados en los que los grandes home builders tienen un porcentaje de market share mucho más grande, ¿no? Eso al final se traduce en que las compañías más grandes pueden invertir algo en I+D, pero no demasiado. Y las medianas o pequeñas no tienen capacidad ni músculo real para invertir en I+D lo que hace falta, porque esto es un negocio muy intensivo en capital. Por lo tanto, puede haber los más inquietos, puede haber los que en cada promoción quieran meter algo nuevo, algo disruptivo, pero desde una capacidad económica financiera de balance razonablemente limitada, ¿no? Comparada con un Nokia, para tener un departamento de I+D, ¿no? Y eso es una realidad y es una pena, y por lo tanto yo creo que la gran disrupción vendrá o por compañías nuevas de verdad, o por los pocos grandes que hay alguno en particular que yo creo que está con muchísima más inquietud en innovación que las demás, ¿vale? No quiero decir el nombre, aunque es bastante evidente, pero es un sector que, entre que es un poquito inmovilista el promotor, entre que, como decíamos, el capital es miedoso y que tampoco tiene el músculo financiero para poder ir al I+D, siento tener que decir que el I+D en el promotor tradicional siempre será limitado, salvo
que haya disrupción absoluta o haya iniciativas colaborativas, ¿vale? En la que muchos aporten a alguna organización, como puede ser la universidad, como puede ser el Colegio de Arquitectura, para que a través de un entorno colaborativo sea capaz de tener el músculo financiero para ir evolucionando el sector. Pero esa es un poquito una, no sé si triste o no triste, pero una realidad clarísima de un sector granular y muy local, ¿no? Bueno, quizás tenemos otro programa en el que pondremos aquí los puntos sobre las IES a la administración. También quizás se podría esperar que la administración dedicara más inversión a ir preparando el sector, ¿no? Un sector, como dices tú, que vive tanta gente y además que produce un producto necesario, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para otro programa. Tenemos el tiempo muy justo. Yo lo que sí creo, de todas maneras, soy optimista, es que el sector está cambiando en todas las piezas. Los arquitectos, por supuesto. Yo lo digo, mis muchos años de escuela jamás oí la palabra ética. Ahora se la decimos mucho a los alumnos, pero también en los promotores. Es decir, en los últimos años ya sois promotores o gente que está en el mundo inmobiliario, en posiciones clave, que se os cruza la ética en vuestros discursos, ¿no? Tú mismo, Gómez Pintado, al cual espero un día de estos también perseguir para un programa parecido. Bueno, yo creo que es vamos con el tiempo, como siempre, fatal, porque es que tenemos un tiempo limitado. Yo creo que es un buen momento para tratar de pulsar a ver qué piensan los que vienen detrás, que yo creo que son mejores que nosotros en todos los aspectos, en tecnología, en actitud y en conocimiento, ¿no? Tenemos aquí a 3 alumnos, no sé si queréis alguno de vosotros arrancar. Sí, correcto. Con algún comentario, alguna pregunta. Buenas tardes a todos. Lo cierto es que estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho. La dura realidad que tenemos a futuro, pero que también es una oportunidad de reinventarnos, ¿no? Antes de darle el paso a mi compañera, me gustaría preguntarle respecto al uso de la madera en la construcción, que estaba usted hablando ahora de esto, que realmente el uso de la madera en la construcción es caro y necesita de un alto mantenimiento. Entonces, ¿por qué le parece que esto es una innovación correcta? Y por citar un ejemplo que hemos mencionado aquí, las cubiertas jardín, no. Básicamente yo creo que al final la madera no tengo una opinión objetiva, ¿vale? O sí, porque pues estoy impulsando 3 negocios vinculados a la madera, ¿no? Estamos haciendo gestión forestal, estamos haciendo una fábrica en Teruel para hacer CLT, hemos lanzado una promotora y soy cofundador de una constructora, ¿vale? Que por lo tanto toma mi respuesta como poco objetiva o muy objetiva porque estoy metiendo muchos huevos en esa cesta con una convicción absoluta, ¿no? Yo creo que al final la gran transformación de este sector viene por la industrialización y por la sostenibilidad. Es decir, las emisiones de CO2 del sector construcción son altísimas, ¿vale? Es uno de los sectores que más contribuye al deterioro del planeta. Y por otra parte, la industrialización es el caballo de batalla que tenemos que vencer a medida que el negocio, como lo hemos conocido tradicionalmente, tirando de subcontratas locales, ¿no? Y de oficios y de profesiones, lamentablemente está desapareciendo. Por lo tanto, la industrialización es una necesidad y la sostenibilidad es una imposición, ¿vale? Que te guste o no te guste, estés más a favor o menos, tanto regulatoriamente como por convicción global, creo que son los 2 grandes ejes transformadores de nuestro sector. La madera tiene una serie de virtudes que hoy por hoy no hay ningún otro material de la construcción que las tenga. El primero es que no solo no emite CO2, sino que captura CO2. ¿Vale? Por lo tanto, ya veremos cómo el cemento, como el acero, como el steel, como otros muchos materiales van tratando de ser cada vez menos emisivos, pero la realidad es que la madera no solo no emite, sino que captura. ¿Vale? Eso lo hace como un elemento drásticamente diferencial en todo el ámbito de la sostenibilidad. El segundo tema es que la madera convive muy bien con la industrialización, porque es ligera, porque viaja bien y porque trabaja bien en fábrica, se corta bien. Por lo tanto, hoy por hoy es el material más industrializable y que puede viajar mejor, porque al final nuestro negocio, por muy industrializado que está, tendrá siempre una parte on-site muy relevante, ¿no? Y el tercero, no menos importante, es porque trabaja en seco. Y el agua, estamos viendo cada vez más, ¿no? Que también es un bien tremendamente escaso. La combinación de industrialización, de emisiones de CO2, de trabajar en seco, de no hacer ruido de cara a lo que es la obra en sí, tiene una consecuencia inmediata, que es que recorta plazos drásticamente. Que eso también lo pueden conseguir otros materiales a través de la industrialización, pero los primeros que te he dicho no. Esos son los motivos
que te diría que creo que hace muy diferencial la construcción en madera, que está penetrando en toda Europa de forma acelerada, que no va a ser el único material, que va a convivir con otros materiales, faltaría más, pero sí que creo que va a ser uno de los, yo te diría, ganadores de la evolución del sector, que no el único. Y yo no creo que haya que ser un talibán de la madera, hay que ser un talibán de la industrialización y de la sostenibilidad. Con respecto al que es más caro, es verdad, pero lo que hay que hacer es crear una industria. En la medida, hoy es muy caro porque no hay industria, porque no se ha hecho gestión forestal lamentablemente en este país, con excepciones que podemos ver en el País Vasco y en Galicia, pero yo creo que si somos capaces de generar oferta, posiblemente combatiremos el precio. Dentro de un muy poco tiempo en este sector vamos a dejar de discutir de caro o barato comparado con el tradicional, vamos a discutir de caro o barato comparado con los otros materiales alternativos, porque la regulación va a empezar a penalizar, ya lo está haciendo, al tradicional, a la construcción tradicional. De aquí pocos años la construcción tradicional no será el competidor de la madera. El competidor de la madera serán los otros nuevos materiales que trabajen en industrialización y que sean eficientes y que sean o competitivos en sostenibilidad. Juan, te hago un apunte antes de seguir con los alumnos. Fíjate, lo de la madera hasta cierto punto, o sea, está llegando muy lejos, ¿no? El otro día conozco a un arquitecto de Málaga, Pablo Farfán, no sé si os suena, que está haciendo experimentos muy interesantes con temas bioclimáticos, que está utilizando la madera, pero incluso madera de bosques quemados, o sea, madera que ya tiene una cosa asombrosa, ¿no? O sea, que efectivamente es un material de futuro. Bueno, era un inciso antes de que sigan los alumnos. Nos gustaría conocer tu visión sobre cómo podemos propiciar una buena relación entre cliente y promotor, o arquitecto. Es decir, ¿cuál dirías tú que es el éxito en la relación de arquitecto y cliente? Pues mira, yo creo que un poquito lo que trataba de transmitir al principio, ¿no? Yo creo que al final es muy difícil cuando durante muchos años, ¿no? Has podido... El éxito es asociado a un rol muy, no sé cuál es la palabra, ¿no? pero muy ser el centro ser la vedette de la fiesta, ¿vale? Es muy difícil transformarte en ser un fiel prestador de servicios, ¿no? A disposición del cliente, ¿no? Yo creo que la gente joven eso lo lleváis de serie, ¿vale? O sea, yo creo que eso no va a ser un drástico reto para vosotros, ¿no? Yo creo que hay que ser cercano, hay que ser transparente, hay que hablar con el cliente con su mismo idioma, hay que tener vocación de servicio, ¿no? Hay que tener vocación de servicio. Por lo tanto, yo no creo que ese vaya a ser vuestro problema. Yo creo que el problema lo tiene el que durante 20, 30 años ha podido ejercer su profesión, ¿no? Sobre unos parámetros que le están costando adaptarse a la nueva profesión, ¿no? Pero sí que creo que vosotros lo haréis naturalmente, ¿no? Por lo tanto, cercanía, entendimiento del cliente, poneros en sus zapatos, empatía, y agilidad y eficiencia, ¿no? O sea, yo creo que se valora mucho como en cualquier otro servicio, el ser eficiente, el ser ágil, el ser rápido, ¿no? Y yo también siempre digo que el que se da mucha importancia con lo que hace desconfía, ¿vale? Yo siempre me encanta la gente que todo lo que me transmite parece muy sencillo, porque entre gente sofisticada, preparada, ya somos lo suficientemente listos los clientes para ya saber todo lo que hay detrás de vuestro oficio. Yo creo que al final ser capaz de transmitir sencillez y dar respuesta y dar solución sin tener que hacerte demasiado lo importante, creo que es muy relevante. Hemos hablado un poco sobre la docencia, pero me gustaría que profundizases un poco más en las ventajas y los inconvenientes que ves de la gente que sale de la carrera y cómo han sido educados respecto a la arquitectura. Pues yo la verdad que creo que estáis saliendo bien, que estáis saliendo muy bien. Yo creo que cada vez mejor, ¿vale? O sea, yo creo que tenéis una profesión ahora muy competitiva, sois muchos, yo creo que ya tenéis la capacidad de que vuestra carrera puede seguir diferentes ámbitos de la compañía, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en el consejo de Almar
y el otro día me parece que un 35% de la plantilla son arquitectos, ¿vale? O sea, que al final yo creo que estáis viendo que tenéis mucha versatilidad, ¿no? Entonces yo creo que desde el ámbito docente necesitáis seguir con la formación ortodoxa de ser técnicamente muy buenos, ¿vale? Porque eso es imprescindible. Y creo que no se puede, que lamentablemente o no lamentablemente, pero esa parte de vuestra profesión la vais a tener que seguir manteniendo siempre, porque sois un oficio y los oficios técnicos requieren ser muy bueno técnicamente, porque si no eres muy bueno técnicamente simplemente ya no eres competitivo. Pero sí que creo que tenéis que ir introduciendo, como ha pasado en tantas otras carreras, y que voy a contar de la mía, cuando yo hice abogado no sabíamos ni sumar, pero creo que tenéis que empezar a ser cada vez un poquito más sensibles a una PL, a una cuenta de resultados, ¿no? A una TIR, o sea, tener un componente de formación empresarial que os permita mantener un diálogo coherente con vuestro cliente, ¿no? Sin tener que ser unos expertos, pero sí tener las nociones básicas bien arraigadas, ¿no? Y luego yo creo que hay otro componente que viene que yo creo que es muy vocacional, ¿no? Que es ser capaces de seguir siendo creativos, ¿vale? O sea, que todo lo que os estoy contando que lleva a la ortodoxia, a tener un discurso empresarial, al final ser capaces de seguir teniendo esa sensibilidad hacia la belleza, hacia la estética, hacia la creatividad, ¿no? Hoy el mundo yo creo que se diferencia entre técnicos y creativos, ¿vale? Y por suerte para vuestra profesión es que tenéis que combinar los dos factores, ¿vale? Y eso yo creo que os hace diferenciales, ¿vale? Hay oficios creativos y hay oficios técnicos. El vuestro creo que exige combinar las dos grandes ramas, ¿no? Y eso lo tienen que fomentar en la docencia y en la universidad. Bueno, el tiempo una vez más se nos ha quedado limitado, pero sin duda se quedan muchísimas ideas para una futura temporada o otros programas, ¿no? Quizás tú que nos estás oyendo quieras preguntar o comentar algo o proponernos. Todo lo que puedas aportar será una ayuda. Tenemos un buzón de correo esperando, labuenaprofesión@germinarc.com, Germinarc acabado en Q, donde te atenderemos encantados. ¿Quieres proponer un tema, un ponente futuro? ¿Quieres replicar algo de lo que hemos tratado, participar de algún modo? Ahí nos tienes. Agradecemos de nuevo a la Universidad Nebrija y a sus alumnos su colaboración en este episodio. En la Universidad Nebrija impulsan profesionales que dominan no solo las altísimas exigencias técnicas que demanda nuestra sociedad, como bien nos ha contado nuestro invitado, también acentúan sus habilidades de empatía, liderazgo y gestión, otras de las patas, ¿no?, de la futura profesión que contaba Juan Velayos. La Universidad Nebrija es un espacio donde cuando hablan de futuro, hablan de tecnología, de industria, hablan de computación, de inteligencia artificial, de movilidad, de arquitectura, de ciudades. Esta es la realidad de los estudiantes de Nebrija, la que aprenden haciendo y compartiendo estudios y prácticas en empresas clave de diferentes ámbitos, viviendo algo único con sus compañeros para construir nuestro mejor futuro. Y entre ellos, hoy hemos tenido aquí a estos ya prácticamente colegas que esperamos encontrar dentro de poco por los pasillos de este Colegio de Arquitectos, ¿no? Isabel María Trujillo, Santiago Rosón y Aroa González Cobos. Muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, también a nuestro invitado Juan Velayos, de quien esperamos que siga impulsando, como lo ha hecho hasta ahora, la actividad inmobiliaria, que al final es la que nos da trabajo a todos, ¿no? Sin empresarios como tú, Juan, no habría arquitectura, y esto es algo que los profesionales deben interiorizar para tener una actividad sana y en condiciones de ser correctamente atendida. La arquitectura es un arte, pero un arte con cliente. Gracias a ti que nos has escuchado. Esperamos sinceramente desde el Colegio de Arquitectos de Madrid que este espacio te haya sugerido asuntos en los que pensar, pero más aún, ideas en las que colaborar. En esta casa que es de todos, están siempre las puertas abiertas a quien quiera sumarse. Un abrazo de Carlos Irisarri. Esto ha sido La Buena Profesión.